Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Israel Rivera Sánchez, actualmente estudiante de la escuela CEMEI o Centro Escolar Manuel Espinosa Iglesias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que en su apogeo pues fue muy sonado y pues fue el movimiento del 68, el movimiento estudiantil. Y pues bueno, ¿qué es el movimiento o qué fue el movimiento estudiantil del 68? El movimiento pues estudiantil del 68 se conoce como el movimiento social del que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que es de la UNAM. Y pues entre otras instituciones educativas y también profesores, obreros y otros sectores sociales que también se unieron pues a este movimiento. En este movimiento pues se conformó en la Ciudad de México. Esto sucedió literal en la Ciudad de México como respuesta de una serie de agresiones días previos que los estudiantes habían recibido pues agresiones de parte de los granaderos. Estos se habían valido de gases lacrimógenos para detener y perseguir a los jóvenes. Así que el día 26 de julio de 1968, ese conglomerado se dirigió a la Plaza Constitución para protestar. Pero antes de que llegaran, pues la policía reprimió y dejó un saldo de 3 muertos y cientos de heridos. Muchos de los jóvenes, en medio de la represión, se refugiaron en los edificios de la universidad y del colegio de San Ildefonso y quedaron sitiados por las fuerzas de seguridad. Y bueno, un día más tarde los estudiantes pues volvieron a salir a las calles, tomaron a la Universidad Autónoma de México, la UNAM, mientras los enfrentamientos con la policía pues seguían creciendo al tiempo que se sumaban nuevas escuelas a esta marcha pues que se había originado pues, de tal agresión. Como los granaderos no lograron su objetivo, reducir las movilizaciones, el gobierno convocó al ejército para que se sume. Esto pues como los jóvenes, entre paréntesis, fueron advertidos, eh, pues no hicieron caso. Durante pues 100 días los estudiantes que se oponían al presidente del autoritarismo se hicieron de las calles mexicanas. Pero el 2 de octubre esa situación llegó a su fin cuando los militares abrieron fuego en las plazas de las tres culturas en Tlatelolco. Aquí fue cuando pues todo se salió de control, que nadie sabía qué pasó ni qué onda. Donde se habían concentrado estudiantes y periodistas. La explicación es que desde un helicóptero se arrojaron bengalas para confundir a los militares y hacerles creer que eran los estudiantes quienes los agredían, así que las fuerzas de seguridad apuntaron contra los manifestantes de la plaza. Antes de esto, pues habían involucrados, o se puede decir que infiltrados en tal marcha, ya que habían pues civiles que eran de parte del gobierno, civiles armados con guante blanco, para que así no se confundieran entre la multitud de los estudiantes, que igual estos se encargaron de matar a tales estudiantes en tal marcha. Al día de la fecha, pues sigue sin saberse cuál es el número exacto de muertes en lo que se conoció como la masacre de Tlatelolco, mientras que el gobierno mexicano hablaba de unos 20, pero obviamente sabemos que es completamente falso. Los cálculos, los hechos por los familiares de víctimas ascienden a 65 y hay quienes nos arrojan una cifra de 500 muertos. La verdad, pues no se pueden saber los muertos exactos porque, como sabemos, cada vez que sale una noticia, pues debe de pasar a vista del gobierno por filtros, también para que no vean o para que no salgan perjudicados como gobierno, de que no vean pues la mafia del poder. Pero igual un dato interesante es de que muchos pues no cuentan, es que se aproximaba a lo que eran las Olimpiadas del 68 y que se iban a dar aquí en México. Como los estudiantes o esos jóvenes habían sido agredidos, pues entonces se hicieron sus marchas y todo el rollo.
Entonces, como empezaron a hacer sus alborotos y bueno, fue muy sonado y mucha gente los empezó a seguir, los empezó a apoyar, hasta de otros países también. Eso, bueno, eso llegó hasta otros países, de las marchas que estaban haciendo aquí en México. Entonces, pues el presidente de esa época dijo, no, pues, ¿cómo es posible así? No podemos dar una mala presentación a lo que es a México. A los demás países no les podemos dar una mala presentación cuando lleguen aquí las Olimpiadas, porque no se pueden servir dos reyes a la misma vez. Entonces, pues, poniéndonos en vista de el presidente, pues, era o, o los jóvenes o las Olimpiadas como país. Y pues yo creo que el pensamiento del presidente pues dijo, el país no debemos de dar una mala presentación. Y pues el movimiento estudiantil de 68 no se dio a partir de una única causa, sino que fueron varios los factores que incidieron en un desarrollo para finalizar este hecho. Hay que tener en cuenta en que la historia de México y el contexto internacional, más allá de los enfrentamientos de los estudiantes con las fuerzas de seguridad, que fueron quizás su detonante, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar de algunas de las causas de las cuales se originó este conflicto del movimiento del 68. Los enfrentamientos estudiantiles. El 22 de julio pues, de 1968, estudiantes del IPN y preparatoria Isaac ochentera se enfrentaban con dos grupos porriles, fuerzas de choque, que los instigaban. Estos grupos pues se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Ese hecho fue el disparador de la serie de marchas, a lo cual provocó a los estudiantes a que pues hicieran sus marchas pidiendo, pues yo creo que justicia, ¿no? Así como el día de hoy las feministas, igual que el gobierno, pues no es tanto que haga justicia, sino que pues no le hace tanto caso a las feministas, que en parte es algo erróneo que tiene el gobierno, no sabe escuchar. Desigualdad y la falta de representación, otro factor u otra causa, pues al movimiento del 68. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de riqueza. A eso se le sumó que desde la Segunda Guerra Mundial las clases bajas eran pues víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media pues no encontraron un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Esos dos factores sociales fueron protagonistas de la movilización de aquellos días del 68. En el contexto internacional, pues puertas afuera en el mundo, los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos o un socialismo con rostro humano. En Checoslovaquia, lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo. Más jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban las necesarias para la sociedad. Pues, como les comentaba, pues esto llegó a otros países, en parte como que induciendo a los jóvenes de que no, pues igual vamos a hacerlo para que nos hagan caso o cambiemos a la sociedad. Pero viendo las causas, bueno, las consecuencias, pues fue algo catastrófico. Y bien, ahora vemos unas consecuencias que tuvo pues el movimiento estudiantil del 68. La transformación luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de lo acontecido, la llegada del nuevo presidente Luis Echeverría en el reemplazo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz trajo aparejado una serie de cambios internos. El flamante presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de aquella masacre pues estudiantil. Las críticas y transformaciones. Los estudiantes fueron
quienes pues inauguraron algo nunca antes visto en aquel país, lo que fue un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. Pese al desconecto social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil quien llevó la voz cantante en contra de las autoridades. La violencia y la represión por parte del Estado de México no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones que tuvo el país. Y pues por último, lo más importante, que sería la masacre, o sea, el auge, o sea, el clímax de esta historia que pareciera de ficción, pero pues lamentablemente fue realidad. ¿Quién diría que no solo parte de personas civiles armadas que hagan masacres, sino que hasta el gobierno, antes de que vivamos hoy en día, de esa actualidad, pues ya la corrupción, ¿no? Bueno, el último punto que tenemos, pues que es la masacre. El número de estudiantes y manifestantes fallecidos en Tlatelolco sigue sin conocerse, pero se habla de entre 300 y 400 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se le debe de sumar más de 1200 detonaciones que hubo en 1968, el movimiento estudiantil, lo cual pues algunos de los líderes que conllevaron ese movimiento fue Raúl Álvarez Garín, que en aquel entonces tenía 27 años y estudiaba en la UNAM. Pablo Gómez, que militaba desde los 17 años en la Juventud Comunista. Sócrates Campos Lemus era integrante pues de la Juventud Comunista también, que estudiaba en la IPN. Luis Cabeza de Vaca se lo describían como uno de los más radicales dentro del movimiento estudiantil, que tenía 25 años. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado pues esta pequeña definición, porque no hablamos muy a fondo, porque igual tiene que ver el sistema capitalista, socialista y entre otros problemas que son externos como también internos. Y pues solo fue una breve definición de lo que pasó. Y pues bueno, hasta aquí el día de hoy. Y no olviden que todavía seguimos en pandemia, así que pues coloquen su cubrebocas, aunque el gobierno ya dijo que no es tan necesario, pero pues para mayor seguridad hay que tener el cubrebocas. Muchas gracias por su atención y hasta luego.